También porque se sabe que se sufre y se llora. Dejemos caer nuestra memoria sobre lo que pudo haber dicho Séneca. No importa qué, sino cómo. Cómo y de qué calidades son la honradez y la aplicación, no el estilo, naturalmente, se escribe. No importa qué, sino cómo se escribe. El paréntesis rompe un poco el concepto y el poder seguir la idea a través de la sintaxis. Hemos dicho que Cela está siguiendo el diario de un fiscal rural en la traducción del Conde de los Alixares o de los Alixares de don Emilio García Gómez, y que no tiene ninguna otra obra, es decir, no está comentando La cárcel de la vida, de la que aquí hay un fragmento, y tampoco conoce el diálogo del sabio con su bastón, que, bueno, resulta que tampoco parece conocerlo, parece que tampoco lo ha tenido entre sus manos el propio Emilio García Gómez. Como digo, Camilo José Cela no cita a Emilio García Gómez, a pesar de que esa presentación de Taufik al-Hakim es prácticamente un plagio, como el de la Cruz de San Andrés. Está resumiendo de una manera muy celiana, muy literaria, muy hermosa, la semblanza de Emilio García Gómez, que también es literariamente muy hermosa. Esta referencia a los gatos, a la pastelería, todo esto viene de Emilio García Gómez. Dice Emilio García Gómez, que por cierto nos dice: tratándose de literatura árabe, señores lectores españoles, todavía antes de internarse en un libro habrán de fiarse de nuestra palabra, pero créanla y espero que han de encontrarla justificada. El diario de un fiscal rural es una obra maestra. Bueno, pues antes da la semblanza de Taufik al-Hakim en la segunda página de esta edición anastática, con alguna errata, como hemos visto, ese mi sin tilde, la colección Vientos y Moon de las ediciones del Viento. Se ve que tendrán varios vientos, este es el africano. Título original: Yoniat Naab fi al-Ariaf. Es una transliteración un poco, traducción y prólogo de Emilio García Gómez. La primera edición es del Instituto Hispanoárabe de Cultura de 1955 y esta reedición es de 2003. Bien, pues en este prólogo de 1955, que por cierto nos dicen, se iniciaba, bueno, en 1955 el Instituto Hispanoárabe de Cultura publicó por primera vez en España esta deliciosa novela de uno de los grandes escritores egipcios contemporáneos. La traducción fue tarea encomendada al más importante arabista español del pasado siglo, el catedrático y, como si esto fuera un gran mérito, y doctor honoris causa por la Universidad de Granada, como si un doctorado honoris causa, pero bueno, bien, de la Universidad de Granada, Emilio García Gómez. Académico de la lengua y director de la Real Academia de la Historia, recibiría el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, también como si esto fuera un gran mérito, en 1992. Se iniciaba el volumen con un prólogo que, en sí mismo, constituye un ensayo excepcional por la calidad y simpatía de su escritura y por la agudeza... Perdón, creo que más vale toser una vez que tener un sonido metálico en el discurso todo el tiempo. La agudeza y profundidad de sus observaciones. Al incluir junto a la novela de al-Hakim el prólogo de aquella primera edición, se reúnen dos obras maestras en un mismo volumen. Bueno, una obra ya hemos visto que fue imitada por Cela en ese artículo sobre el Word. Disfrútelas el lector. Hombre, es que sería un crimen, me parecería un absoluto crimen reeditar la traducción de Emilio García Gómez y no reeditar el prólogo. Hasta ahí podríamos llegar, sería imperdonable. Bien, pues en este prólogo tenemos esta semblanza de Taufik al-Hakim. Taufik al-Hakim es una de las más curiosas personalidades de la literatura árabe actual. No lo he tratado, desgraciadamente, con intimidad, pero sí he conversado con él algunas veces e incluso la suerte me deparó la oportunidad de asistir al acto de su ingreso en la Academia Árabe y de escuchar
el sutil e intencionado discurso con que entonces lo recibió Taha Hussain. Que Taha Hussain le solía dar una de cal y otra de arena, no las tenía todas consigo con Tawfiq al-Hakim. Muchos de sus grandes colegas tenían reservadas para él pullas y dardos, pero al fin y al cabo también elogios y el reconocimiento de que era uno de los suyos y que era, desde luego, un escritor notabilísimo. Debe de tener bien pasada la cincuentena, estamos hablando de 1955, pero conserva un aire juvenil. Nació en 1898. Bueno, aquí hay una pequeña semblanza biográfica que extrañamente es más precisa que la de Emilio García Gómez, que lo conoció, lo tradujo, lo leyó con mucha atención. Tawfiq al-Hakim, nacido en Alejandría en 1898, viaja a París en 1925 para estudiar leyes y vuelve 3 años después, sin título, pero con nuevas ideas artísticas que provocarían una pequeña tormenta en el mundo, de la cultura de su país. Considerado el padre del teatro egipcio moderno, porque desde luego hay un teatro medieval, incluso un teatro medieval de marionetas eróticas, ha cultivado con gran éxito todos los géneros literarios que incluyen el relato corto y la novela. De esta última cabe destacar 2 títulos importantísimos. El retorno del alma, que bueno, aquí la tengo en una versión inglesa, la ha publicado la editorial Penguin, en traducción de William Maynard Hutchins, con un prólogo de... resulta que el prólogo no tiene el mismo traductor que la novela, el prólogo lo ha traducido Russell Harris, pero bueno, la novela la ha traducido William Maynard Hutchins. Claro, el prólogo es de Alaa al-Aswani. El prólogo de Alaa al-Aswani lo ha traducido Russell Harris y la novela William Maynard Hutchins. Y la portada, pues ya para que el que quiera todos los detalles, porque es poco habitual este tipo de portada en un clásico, esta portada de estilo cómic, es de Mahmoud Refat. Es el autor de la ilustración de portada, que desde luego tiene mucho que ver con el estilo, podría ser casi un storyboard de la serie de televisión, La Vuelta del Alma, El Retorno del Espíritu lo traduce, vamos, La Vuelta del Alma, El Retorno del... esta edición afortunadamente es asequible, se puede encontrar con mucha facilidad, así que bueno, por lo menos una obra de Tawfiq al-Hakim no podemos decir que esté olvidada, ni muchísimo menos. Esta especie de novela de formación, Bildungsroman, semi-autobiográfica, medio autobiográfica, pues como podría ser la vida de Martín Romaña, de Bryce o Brice Echenique, bueno, como otras novelas, no desde luego contemporáneas, porque esto es de 1933. Habría que irse a otros modelos más cercanos. Desde luego hay modelos árabes de narraciones semi-autobiográficas. Pero bueno, esta se considera una de sus obras maestras y de hecho, digamos que según la editorial que reedita El diario de un fiscal rural, lo que hay que tener de Tawfiq al-Hakim es el diario de un fiscal rural, claro, que van a decir, y que es de 1937, y El Retorno del Alma, que es de 1933. En la importancia de esta obra, El Retorno del Alma, La Vuelta del Alma, coincide Federico Corriente Córdoba, quien en su prólogo al teatro de Tawfiq al-Hakim, que contiene La gente de la caverna, La casa de las hormigas, De la noche a la mañana y El canto de la muerte, dice, Emilio García Gómez dice: créannos, dennos un poco de fe, crean en nuestra palabra. El diario de un fiscal rural es una obra maestra. Y Federico Corriente Córdoba, pues en la segunda gran traducción del Instituto Hispanoárabe de Cultura, nos dice: tratándose de Tawfiq al-Hakim, cuya obra tenemos el gusto de presentar al lector curioso de conocer el mundo de la literatura moderna árabe, resulta innecesario declarar, por ser de todos conocido, que se trata de uno de los titanes de dicha literatura.
Magnífico observador, agudo crítico, mordaz en más de una ocasión, sus obras de tema popular y de sátira social, dramáticas o no, constituyen un considerable volumen de cuya excelente calidad dan testimonio fehaciente los elogios tributados en todo el mundo de las letras a Audat al-Ruh, El retorno del espíritu, teatro de la sociedad... Sí, El retorno del espíritu. Al final es como lo traduce también Federico Corriente Córdoba, que ama las traducciones peregrinas, extravagantes y chocantes. Bueno, digamos que El retorno del espíritu, Ruh, es alma, pero es cierto que en la filosofía alma y espíritu acaban diferenciándose. Claro, es que yo estoy pensando en arameo y en hebreo, ruach, que por cierto en arameo se escribe ruja, pero claro, es ruach, como en sal de él es espíritu impuro, claro, puk ruja tafatah, ruach, espíritu, sí, vale, espíritu. La verdad es que ahora mismo me pillan impreparado y absolutamente ajeno al problema de la distinción entre alma y espíritu. Pero teniendo en cuenta que en arameo Puk Ruach Tafata es sal del espíritu impuro y vale para uno de estos demonios que poseen, vale, de acuerdo, nada de alma. Espíritu, el retorno del espíritu, y además así es como lo traduce Federico Corriente Córdoba, Audat al-Ruh, Ar-Ruh, Audat al-Ruh, porque la R asimila y es Ar-Ruh, el retorno del espíritu. Bien, pues lleguemos a la convicción por fe, ¿verdad?, a través de Emilio García Gómez, de Federico Corriente Córdoba, del autor de estos prologuillos de esta edición, que no sé quién será, de que las obras maestras de Tawfiq al-Hakim son El retorno del alma y El diario de un fiscal rural. El retorno del alma de 1933 y El diario de un fiscal rural de 1937. Luego vienen más elogios para Emilio García Gómez, diciendo que tuvo el premio Príncipe de Asturias. El mérito de Emilio García Gómez ha sido ser Emilio García Gómez y no necesita ninguna pegatina ni ninguna etiqueta con su prosa, que por cierto copia Camilo José Cela, como hemos visto, basta y sobra. Estaba leyendo su semblanza ya en la segunda página. Debe de tener bien pasada la cincuentena, pero conserva un aire juvenil. Claro, incluso cuando es mucho más viejo, pues no está decrépito ni demasiado senecto. Es la vejez de un hombre morigerado, temperante, inteligente, que no se ha dado a los excesos y lleva buena vejez. La blancura de su piel, que forra unas facciones con aire vagamente mongólico, lo delataría por oriundo del litoral, como un ciudadano alejandrino, en el antiguo sentido helenístico del vocablo. Es decir, no lo ve como un alejandrino de hoy, sino como un alejandrino de tiempo de los Ptolomeos. Es sumamente cortés, pero lleva fama de retraído, tímido y zahareño, y le rodea una divertida leyenda de avaro. Le gustan mucho los gatos. Claro, aquí vemos la semblanza de Camilo José Cela. Le gustan mucho los gatos. Parece que empezó a ganarse la vida como fiscal rural. O sea, parece. Sí, fue fiscal rural, pero algo incluso por debajo de una fiscalía rural. Era menos que fiscal rural. Era fiscal suplente. Era fiscal rural, pero suplente. Un suplente de fiscal. Y no parece. Así es. Es curioso que Emilio García Gómez use un lenguaje tan impreciso y vago, a pesar de haberlo conocido y de haber asistido a su recepción en la Academia Árabe. Es muy, muy llamativo. Es como si él, que estaba allí, supiera menos que nosotros, o que los que escriben solapas, que no estábamos. Pero, bueno, y yo explicaría el que la novela que aquí damos tenga elemento autobiográfico, porque esto, insisto, es una novela, no es el diario de Tawfiq al-Hakim. Es el diario de un fiscal rural que casualmente tiene muchas coincidencias y se parece mucho a Tawfiq al-Hakim, pero
es un fiscal rural de ficción. Más o menos. De autoficción, de escribida con B o con V. Todas estas palabras narratológicas que se han puesto últimamente de moda. Pero distingamos, como hacía Hölderlin, el yo poético. Aquí hay un yo poético que no es exacta ni estrictamente Tawfiq al-Hakim, como sí lo es, aunque tampoco del todo, el Tawfiq al-Hakim de la prisión de la vida, la cárcel de la vida, de la que aquí se recogen muy pocas páginas. Le gustan mucho los gatos, parece que empezó a ganarse la vida como fiscal rural, y ello explicaría el que la novela que aquí damos tenga tanto elemento autobiográfico, pero muy pronto dio de lado la abogacía. Hasta hoy, en que es director de la Gran Biblioteca Nacional de El Cairo, ha escrito en los periódicos comentarios actuales y llenos de profunda reflexión, disimulada por el humor y de finísima y buida ironía. Recuerdo especialmente unas crónicas que titulaba algo así como «Hablando con mi bastón». Su bastón, en efecto, su bastón es, en efecto, famoso. Claro, aquí da la impresión de no haber tenido el libro, sino de haber leído directamente en los periódicos lo que al final se convirtió en diálogo del sabio, incluso diríamos con su callada o con su caña, si le queremos dar un valor incluso pascaliano. Pascal, que decía que el hombre es una caña pensante. Es el bastón en que el protagonista de su novela se apoya para cruzar sobre un madero, al final del primer capítulo, una confluencia de canales. Es decir, el bastón está aquí, y aquí habla, aquí ya se convierte directamente en personaje. ¿Cuántas tardes lo he visto en la confitería de Croppi? Y aquí ya esto me hace dudar, porque él dice en la confitería de Croppi, pero Cela lo escribe de otra manera, una de las más famosas del barrio moderno de El Cairo, en la plaza Suleimán, solo, sentado a una mesa, con el curvo puño del célebre bastón apoyado en el cuello, observándolo todo. Claro, aquí aparece Croppi, pero hemos visto una errata. Ya tengo dudas, porque Cela, habíamos dicho en el libro Al servicio de algo, en la página 427, vamos a ver, me parece que lo escribe de otra 427, Groppi, él lo escribe con G y en esta reedición aparece con C, puede ser una errata. Y ahora tengo que comprobarlo, claro, porque, vamos a ver, me fío más de Cela, porque Cela ha usado la edición, por supuesto, de 1955, no la de 2003. O sea, una errata grave, desde luego sí, es Groppi. Es Groppi, es una errata grave la que hay en esta reedición. Espero que no abunden más, es Groppi. Sigue, por supuesto, sigue siendo famosísima esta cafetería, dulcería, ahora parece que se llama Groppi Heliópolis, o a lo mejor es que está, para el que lo quiera saber, está en la ciudad baja del Cairo, Qasr al-Nil. Bueno, parece que no viene el número, ni viene el teléfono, eso sí, viene el teléfono de esta dulcería. Vamos, que quien quiera puede comerse los pastelillos y los dulces. Aquí estoy viendo una fotografía que se comía Tawfiq al-Hakim. Es una especie de bolillas, hay merengues y cosas así. Y todo acompañado de un café, por supuesto, muy espeso. Pero esto es chocolate. Las tazas dicen que está establecida esta dulcería en 1891. Esto es chocolate, es un chocolate muy espeso con unas... Bien, bueno, pues es Groppi. Vaya, hay cosas que tienen desde luego bastante buena pinta, y luego hay otras cosas que en Andújar se pueden conseguir igualmente, desde luego. Hay cosas bastante universales y luego ya cosas más particulares. Y en árabe se escribe con jim, que como hemos estado viendo, Najib, que es Naguib, pues en árabe el jim se pronuncia como G. Entonces, Grubi
se translitera Grubi, fundado en 1891, Grubi, pero sustituye este nombre, entiendo que italiano, Groppi. Groppi, pues vale, una errata. No es Groppi, es Groppi. Al final hay que estar con 100 ojos. Bien, pues ese bastón que aparece en el diario de un fiscal rural es, como digo, es como decimos, el protagonista de este otro libro, el diálogo de un sabio con su caña, con su callada, con su marrilla, con su bastón, que afortunadamente sí que se puede encontrar, es relativamente fácil de encontrar, relativamente accesible, relativamente económico. Está editado por Kasbah, que es una editorial argelina. Esto es una edición argelina. Está traducido del árabe al francés por los profesores Boinfran y Gigeli, son argelinos. Diálogo del sabio con su bastón en este mundo y en el del más allá, porque digamos que el libro tiene dos partes, y la segunda viene a ser como los diálogos de Luciano, como los diálogos de los muertos de Luciano, es una segunda parte lucianesca, como los diálogos de Fenelón, de Fenelón, que digamos que son los que más de cerca siguen a Luciano. Luego Swift también en los viajes de Gulliver tiene a un historiador que se comunica con los grandes personajes del pasado de una manera muy similar a la de esta segunda parte del diálogo del sabio con su bastón. Bien, esto es una edición también llena de erratas, por cierto. Kasbah está en Argel. Es una edición de 2003 y cuenta con la financiación del Comisariado General del Año de Argelia en Francia. Lo cual es bastante extraño, porque para celebrar la presencia de Argelia en Francia no se les ocurre otra cosa que traducir a un autor egipcio. Es algo raro. Y bueno, digo que las erratas empiezan desde la primera página, donde hay una lista de las obras de Tawfiq al-Hakim, y empiezan, son muy pocas obras, porque empiezan con el diario de un suplente de campaña. Ya está, de un suplente de campaña. Olvidan decir que es un fiscal suplente, de un suplente de campaña. París 1935, Madrid 1984, así la buena de Dios, 1955. Aunque es probable que haya una reedición que no tenga controlada de 1984, que puede ser la que lea Cela. Directamente la haya tenido como novedad en 1984. Pero vamos, que la primera edición es de 1955 en Madrid, y luego dice Estocolmo 1955. Esto ya es un poco un despiporre. Luego el alma reencontrada, no el alma que retorna o que vuelve, el alma reencontrada, Leningrado 1935, París 1937, y algo absolutamente imposible que es Londres 1902. Pues, en 1902 no puede haber una edición del alma reencontrada, porque es un libro de 1933, entonces que es 1933, o sea, ¿qué estás diciendo? Sheresade, París 1936, Londres 1945, bueno, digamos que puede ser. El pájaro de Oriente, que ya hemos visto que ese pájaro es más bien un gorrión, pero bueno, el pájaro de Oriente, París 1941. Claro, con este tipo de traducciones de los títulos uno dice, madre mía, ¿y cómo será el resto de la traducción del árabe al francés? El árabe lo tienen que dominar, desde luego, pero lo que es el francés parece que muy saltuariamente. La gente de la caverna, que eso lo tenemos en castellano, como se ha visto, en algún lado tiene que estar, en la traducción de Federico Corriente Córdoba, aquí está, la gente de la caverna, Roma 1941, París 1945, teatro árabe, así, en general, París 1950, El asno de sabiduría, París 1987. Y luego otras obras del mismo autor, así como obras que no importan tanto. Los hombres del arte, el arte literario, 1953. La flor de la edad, bajo el sol del pensamiento. La danzarina del templo. La bailarina del templo. Praxa o el problema del poder, de la torre de marfil, bajo la lámpara verde, la
fortaleza, yo entiendo que es la fortaleza sagrada. Mi asno me ha dicho, o sea, también habla con su asno, como Juan Ramón Jiménez. Bueno, él habla con el burro, pero el burro no le contesta. Aquí el burro le habla. No solo con el bastón, habla también con un burro. El árbol del poder, historia de una vida, el palacio encantado, las espinas de la paz, una bala en el corazón, viaje al futuro, reflexiones sobre la política y el juego de la muerte. Todas estas vienen sin fecha. Luego viene el típico elogio y bueno, me gustaría... por cierto que Gigeli fue antiguo director de educación, entiendo que en Argelia. Pues esta traducción podría estar un poco mejor. Me gustaría mostrar la estructura. En la primera parte, que es el diálogo con su bastón en este mundo, me gustaría subrayar algunos artículos. Hay preguntas como: ¿aceptaría usted nacer Dios protector de los americanos? Sí, por ejemplo, resucitar la civilización. Es un artículo muy de actualidad. Resucitar la civilización, página 34. El bastón dijo, o sea, la caña, la amarrilla, el cayado, dice: parece que la civilización actual esté en vías de desaparición. La fabricación de la bomba de hidrógeno conducirá obligatoriamente a su uso, como ha sido el caso, por otra parte, de la bomba atómica, como ya ha sido el caso de la bomba atómica. Nosotros vivimos hoy en un mundo en el que los dirigentes tienen un comportamiento de niños. Apenas tienen entre las manos una caja de cerillas, se empeñan en encender el contenido para lanzárselas a la cara unos a otros. Si la catástrofe se produjera, que América tirase sobre Rusia bombas de hidrógeno, que Rusia desparramara estas bombas temibles sobre Europa y América, esto significaría la aniquilación de los centros de la civilización occidental. Suponiendo que Egipto escapara de los efectos nefastos de estos combates destructores y saliera indemne de esta aniquilación que habrá tachado la existencia de Europa y América, ¿piensa usted, no sé cómo, en realidad no sé cómo, en las lenguas clásicas solo hay tú, entonces, ¿piensas que habrá posibilidad, piensas que en las posibilidades de este país de resucitar de nuevo esta civilización con los medios, piensas que será posible que este país resucite de nuevo esta civilización con los medios de los que dispone actualmente? Y dice el sabio, que está Tawfiq al-Hakim: es cierto que los medios actuales de Egipto son netamente deficientes y no bastan para resucitar una civilización científica considerable. Nos figuramos que hemos progresado mucho porque disponemos de máquinas, de talleres y de fábricas, pero olvidamos que estas máquinas, talleres y fábricas nos vienen de Occidente, ya dispuestas, ya preparadas para funcionar. Si imaginamos un Occidente aniquilado, desaparecido por la guerra, y que tenemos la obligación de fabricar nosotros mismos en nuestro país el microscopio, el telescopio, las impresoras, las tejedoras, los generadores eléctricos, etc., de dominar la fabricación de lentillas, de dínamos, de hacer las investigaciones, los descubrimientos, las creaciones, sin esperar ayuda del exterior, de fabricar con nuestras manos, con nuestra materia gris, los útiles que nos permitan descubrir, crear, producir. Parece difícil en una situación semejante responder a la cuestión. Si decimos que podemos, a pesar de esto, hacer revivir esta civilización científica, otra pregunta queda vigente, que es saber en cuántos años llegaremos a estos resultados. Según mis previsiones, es muy probable
que nos costaría en este caso no menos de 2 siglos. Y quizá